Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Club de Auditores. Para mí siempre un gusto poder recibirles en esta plataforma una vez más para seguir capacitándonos en este tema tan importante de especialización como lo es la auditoría forense. El día de hoy presentamos la sexta y última sesión de este curso virtual que hemos venido desarrollando con nuestra amiga, la doctora Nail Ruiz Saavedra, que nos ha venido acompañando desde Bogotá, Colombia. Doctora Nail, muy buenos días. Como siempre, un gusto y un inmenso placer tenerle acá en plataforma en beneficio no solo de nuestros suscriptores, sino de las personas que nos acompañan desde toda Hispanoamérica. Una vez más, muchísimas gracias por estar en esta plataforma que ya se ha convertido en su casa y sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar unos casos prácticos de auditoría forense. ¿Qué hemos analizado a lo largo de este curso? Lo importante es establecer desde el momento cero, cuando se nos contrata o cuando vamos a realizar una auditoría forense, seguir los parámetros que nos indican las normas internacionales de auditoría. Obviamente, como lo he dicho siempre, tenemos que ir de la mano con el jurídico, el abogado del equipo de auditoría forense. ¿Por qué? Porque la auditoría forense como tal, como ciencia, es interdisciplinaria y vamos a estar apoyados en no solo el abogado, en la parte legal, sino, por ejemplo, si se necesita un ingeniero informático, también vamos a estar muy apoyados en ellos, en su trabajo, en su experticia. Nosotros desde el punto de vista de contadores, de auditores, tenemos que empezar a analizar cómo ese delito económico pudo haber afectado a la organización, cómo fue ese entramado, cómo se pudo llevar a cabo. Entonces, como lo dije anteriormente, inicialmente siempre cuando vamos a hacer una auditoría, lo que vamos a establecer es nuestro punto de partida. ¿Cuál es el objetivo? Para nosotros siempre lo vamos a manejar como presuntamente existe una serie de indicadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir de una premisa general, construimos sobre esa premisa nuestros papeles de trabajo que los obtenemos a través del análisis del elemento material probatorio, de la evidencia física que se nos entrega a través de la cadena de custodia, en el caso de que se trate de una auditoría forense para sustentar, para presentar nuestro informe en el juzgado, ante un juez. ¿Por qué? Porque nosotros como expertos en el tema de análisis de la información financiera tenemos conocimiento de qué se debe hacer bajo los estándares internacionales, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, y podemos a través de nuestros procedimientos de auditoría soportar, evidenciar los hallazgos que soporten esa conclusión, esa opinión respecto a. Veamos un poco estos casos prácticos. Hace parte de la auditoría forense que busca, mediante métodos de investigación de diferentes expertos, encontrar evidencia y elemento material probatorio como peritos auxiliares de la justicia en hechos delictivos desencadenados al interior de la organización, que conlleva a que se desvíen recursos a otros fines que no hacen parte del objeto social de la organización, y a la responsabilidad social empresarial. Nuevamente, gobierno corporativo. Nosotros vimos un poco de gobierno corporativo, de la importancia que las organizaciones sean responsables socialmente y que las organizaciones sean éticamente responsables. ¿Por qué? Porque
eso está atado a la ética. Si la organización tiene un directorio ético, responsable, que le interese no solamente su lucro, sino también el bien de la comunidad, pues estaríamos hablando de información transparente, no información fraudulenta, precisamente para obtener de alguna u otra manera lucro. ¿Qué es el análisis de lavado de activos? Veamos unas definiciones que son importantes. El día de ayer vimos cómo, por ejemplo, a través de una inversión extranjera ficticia, la organización podría servir como parte de ese lavado de activos, como a través de exportaciones ficticias también podríamos estar hablando de lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos o cómo se define? Es un mecanismo de apariencia legal de recursos provenientes de actividades ilícitas. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. ¿Cuáles son las etapas del lavado de activos y financiación del terrorismo? Recolección de recursos, colocación de recursos, integración e inversión. Medidas de lavado de activos, de SARLAF. Programa de antilavado de dinero, cuentan con un oficial de cumplimiento, procedimientos adecuados para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, código de conducta, entrenamiento, capacitación en lavado de activos y financiación del terrorismo, identificación de transacciones inusuales y determinación y reporte de operaciones sospechosas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros realicemos la parte de conocimiento del negocio, es importante que revisemos si esta organización debe, por mandato legal, llevar medidas de SARLAF. ¿Cómo es ese programa? ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Se ha realizado un adecuado entrenamiento y capacitación de los funcionarios de la compañía respecto a esas medidas de SARLAF. ¿Cómo se ha implementado a través de procesos y procedimientos? ¿Por qué? Porque en el momento en que se incorpora la organización un nuevo cliente, un nuevo proveedor, se ha realizado los procedimientos adecuados de acuerdo con lo que nos indica SARLAF. Estamos haciendo una evaluación constante respecto a esos clientes, a esos proveedores respecto a SARLAF. La auditoría externa, la auditoría interna, el mismo oficial de cumplimiento ha identificado transacciones inusuales o reportes de operaciones sospechosas. ¿Qué es el GAFI? Emite recomendaciones sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, que es el grupo Egmont, el cual está conformada por las unidades de inteligencia financiera de varios países, que es el GAFILAB. Está conformado por las unidades de inteligencia financiera de los países latinoamericanos. Entonces, este es un punto de referencia que siempre, cuando vayamos a hacer el conocimiento del negocio, de ese caso específico de auditoría forense para el cual fuimos contratados, que debemos tener presente. ¿Qué es el SARLAF? Es un sistema de prevención de administración del riesgo y de buenas prácticas que buscan la mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La divulgación del SARLAF es un sistema eficiente, efectivo y oportuno de reporte. Reporte de etapas de monitoreo, de transacciones inusuales y de operaciones sospechosas. Es decir, sabemos, cuando vimos el sistema de administración de riesgo, este sistema de administración de riesgo está enfocado al lavado de activos y financiación del terrorismo, que el directorio es el responsable de identificar cuáles son esos objetivos, esos mecanismos para la mitigación del riesgo. Y ese riesgo es específico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Cómo se podría mitigar ese riesgo? ¿Cuáles son esos reportes que nosotros tenemos que
realizar como gerencia, como auditor externo, ¿frente a qué? Frente a esas transacciones inusuales o esas operaciones sospechosas. Se debe tener dentro de esos reportes una información completa de esa transacción inusual. Verificar si es recurrente o es la primera. Si se han identificado señales de alerta. ¿Cómo fue esa documentación y soporte? ¿Cuál es ese reporte en etapas de monitoreo? O sea, ¿cómo lo vamos a elaborar? Y el reporte de operaciones sospechosas. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nosotros estamos analizando la matriz de riesgos, el sistema de administración de riesgos de una organización para realizar nuestro informe de auditoría, lo primero que nos preguntamos es cómo está estructurado este sistema de administración de riesgo. Ahora vamos específicamente a qué riesgo. Vamos al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Vamos a verificar que el oficial de cumplimiento haya realizado esos reportes de monitoreo, que lo tiene que hacer de forma trimestral. Tenemos que verificar si ha existido reporte de operaciones sospechosas. ¿Por qué? Si a nosotros nos contratan, por ejemplo, para mirar la parte de exportaciones ficticias, tenemos unas exportaciones ficticias, se supone que por SARLAF la empresa debe hacer un adecuado registro de esos clientes, independiente que sean al exterior, tiene que hacer ese adecuado documentación, verificación, monitoreo de esos clientes. Entonces nosotros lo primero que vamos a revisar es el oficial de cumplimiento, la oficina de auditoría interna ha identificado señales de alerta o sencillamente nadie se dio cuenta, sino hasta cuando ya empezaron a investigar esa organización por lavado de activos o por importaciones ficticias. ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta frente al análisis de lavado de activos? Reportes de transacciones en efectivo, reporte de operaciones, transferencias, remesas, divisas, reporte de transacciones de tarjeta de crédito, reportes sobre productos ofrecidos por entidades bancarias y reportes sobre las campañas políticas. Entonces, estos reportes son solicitados por el SARLAF. Entonces, como la organización, porque nosotros estamos haciendo la auditoría forense de cara a la organización. La organización como tal presentó esos reportes de forma adecuada. ¿Qué presentó en esos reportes? Entonces veamos un caso específico. Acá en Colombia fue muy famoso este caso de DMG porque era un caso de lavado de activos. El accionista, David Murcia, se le imputan cargos de lavado de activos y captación masiva de dinero. En la etapa de indagación, la Policía Judicial se encargó de recolectar y asegurar los elementos probatorios y la evidencia física. ¿Cuál fue la función del perito contable? Evaluar esos elementos materiales probatorios y entregar su informe pericial. En la etapa de investigación, la Policía Judicial inició la formulación de imputación de cargos. En la etapa de juzgamiento se realizaron la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, el juicio oral, la audiencia de individualización de pena e incidente de reparación integral. El 5 de diciembre del año 2005 no se había desarrollado el objeto social de la empresa. Sin embargo, recibió de los socios 2.696 millones de pesos y prestó 1.135 millones. Las pruebas allegadas, ¿cuáles fueron? El certificado de existencia, el movimiento de los extractos bancarios, el informe de la Superintendencia Financiera, la declaración de renta y el perfil económico y tributario de David Murcia. Los préstamos efectuados por los socios fueron recibidos por consignaciones en efectivo desde localidades como Puerto Asís, Mocoa y Orito. Los socios no tenían o no tienen actividad económica en los lugares de donde provienen los recursos y carecen de capacidad económica para constituir sociedad e inyectar citado capital. DMG comienza a captar de forma masiva dinero del público
por medio de tarjetas prepago. Entonces, hasta aquí, el siguiente es corrupción. Hasta aquí, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Que con la información recolectada por la policía judicial, el perito, en este caso el perito forense, el auditor forense, ¿qué realizó? Determinó a través de sus procedimientos, de sus pruebas de auditoría, lo primero, que esos préstamos provenían de consignaciones en efectivo. Entonces, claro, nos entregan esas consignaciones y nos dice, estas consignaciones fueron los 2.696 millones que recibió los socios. Vamos a verificar, a revisar quiénes son los socios. Por lo tanto, la conclusión es que no tienen esa actividad económica. ¿Por qué? Porque muy probable, muy posiblemente fueron testaferros, fueron personas que prestaron su nombre para realizar esa consignación. Obviamente les entregaron plata, pero ellos sencillamente fueron, hicieron esa consignación en bancos y en lugares que podríamos catalogar donde existe, por lo menos en esa época, estamos hablando del 2005, en ese momento había guerrillas acá en Colombia. Entonces, esa guerrilla normalmente estaba atada a problemas de narcotráfico. Entonces, muy probablemente ese dinero provenía de ese tipo de actividades ilícitas. Entonces es cuando uno demuestra que esa persona que fue empleada básicamente para prestar su nombre y realizar unas consignaciones, y son personas que definitivamente viven de pronto en un estrato económico social bajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando se empieza a vislumbrar cómo fue el desarrollo de esa operación. ¿Por qué? Porque a nosotros sencillamente nos dicen, hay una noticia. ¿Cuál es la noticia delictiva? La noticia delictiva es que se le va a imputar cargos por lavado de activos y captación masiva de dinero. Entonces, ¿cuál es su función? Le vamos a entregar elemento material. ¿Cuáles son ese elemento material probatorio? ¿Cuáles son esa evidencia física? Certificado de existencia, movimiento de los extractos bancarios, informe de la superintendencia financiera, declaración de renta, etcétera, etcétera. Y nos entregan estos documentos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Verificar, revisar. Se supone que es una organización la cual está obligada a llevar contabilidad. Nos dice que le ingresaron 2.696 millones como inyección de capital. Es decir, en el patrimonio aparecen 2.696 millones contra el banco. ¿Por qué? No había desarrollado objeto social, sino sencillamente fue una inyección de capital. Este caso es muy parecido al que analizamos el día de ayer cuando hablábamos de patrimonio o capital ficticio, que supuestamente proviene del exterior. DMG comienza a captar de forma masiva dinero del público por medio de tarjetas prepago. Entonces, es cuando lo que hablábamos, las organizaciones, en este caso organizaciones que no cumplen los criterios establecidos, en el caso de Colombia, de la Superintendencia Financiera, para realizar captación de dinero. Entonces, se suponía que esto era como en el fondo era una pirámide. ¿Por qué? Porque usted entregaba 1.000 y a usted le entregaban de ese 1.000 el 50% de utilidades. Entonces, por un lado, ingresa dinero de actividades ilícitas. Por el otro lado, toma dinero del público, que es lícito, pero cuando le entrega los rendimientos a ese público, pues es con dinero ilícito. Entonces, ahí está el punto del lavado de activos, de cómo diferentes actividades hacen que esa mezcla de dinero de actividades lícitas se realice también con dinero de actividades ilícitas. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar cuando estamos analizando nuestro sistema de administración de riesgos, de lavado de activos y de